Tú puedes ver a una persona con cáncer y ¿qué le dicen a la persona con cáncer? Es una enfermedad, estás endemoniado, ¿no? Estás mal. Y oramos por él. Y si Dios hace el milagro, qué padre, qué hermoso, qué bonito. Sí. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hace el milagro? Si te das cuenta, una persona que es visiblemente que tiene una enfermedad, la cuidamos y la protegemos. Pero ¿qué pasa cuando es una enfermedad que no es visible? Estamos hablando de una depresión. Dentro de la iglesia, lastimosamente, hay muchas personas que ven la psicología o el estudio de la mente como puede llegar a ser herejía, porque antes, en los tiempos de la Inquisición, no sé por decir, decían a las personas que tenían esos problemas mentales como que estaban endemoniados. Hola, 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 hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos ven en este podcast, su podcast, el único podcast más visto de Álvaro Obregón, Ciudad de México, de Latinoamérica Unida y de mi pueblito en Venezuela. Así que sean todos bienvenidos a este su podcast, T1 Podcast. El más visto en Tangamangapio, el C1 Podcast. Ya estamos de vuelta, una vez más felices, contentos, hoy con invitado de lujo, un tema especial. Y bueno, pues han sido días maravillosos. Hace 8 días o la semana pasada nuestro podcast con las mujeres inspira, estuvo genial. Bueno, yo veo que a la audiencia le gusta mucho que subamos contenido con las mujeres, que les demos esa oportunidad. Y bueno, pues ahí va a estar, vamos a subir más contenido. A lo mejor el próximo episodio grabamos otro, aquí justo con la esposita del pastor David. Pero bueno, pues tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Ahí el día de hoy, Señores, tenemos al pastor Querubín, Querubín casi arcángel. al pastor invitado David Kalman. Denle un fuerte aplauso esta tarde. directamente desde el sur de la Ciudad de México para el mundo, el pastor y psicólogo David Kalman. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto. Pues muchas gracias por la invitación. Qué hermoso es poder compartir con ustedes. En verdad, me llena de emoción que este tipo de plataformas se utilicen para difundir el mensaje de Dios y de igual manera para poder transmitir algo especial, algo con sentido, algo que tenga esencia para poder sanar, restaurar y edificar al pueblo. Amén. Así es. Justo, Ajá, sí. justo eso es lo que venimos haciendo. Ya pues estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos han estado viendo durante este año. Ya un año con C1 Podcast, más de 20 capítulos, echándole ganas. Un poco constante, un poco inconstante, pero lo importante es que aquí estamos dándolo todo, siendo los más funados. Ahí en el último episodio nos quisieron echar tierra. Pero no importa, dice la palabra, a causa de mí van a ser perseguidos y aquí estamos para ser perseguidos en el nombre de Jesús. Y es que el motivo de este podcast es justo hablar temas que luego en la iglesia no se quieren tocar o que son temas tabús o que la gente espiritualiza. Entonces, justo pareces este podcast, a ver gente que le guste, otro que no lo entienda, otro que se le abra los sentidos o que lo entienda, pero bueno, para esto es. Y justo hoy vamos a tocar un tema sobre la psicología cristiana, Ay, ay, ay. el cristiano y la psicología, o bueno, pues un buen de cosas sobre la psicología, por eso trajimos al Paz, porque él es psicólogo y justo vamos a iniciar con esto. Cuéntanos, David, ¿quién es David? ¿Quién es David Kalman? Cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, casado, soltero, con hijos, sin hijos, cuánto de casado y todo ese. Pues, mire, así como muy rápido, muy breve para que no tomarle mucho tiempo al podcast, pues mira, soy director de una empresa llamada Psicología Cristiana 2.0. Formamos un grupo de 5 psicólogos, ya tenemos un nutriólogo, tenemos un abogado. Wow. Estamos dirigiendo esta empresa para poder
restaurar al cuerpo de Cristo, porque muchas veces hay una diferencia abismal entre un psicólogo normal o del mundo, o como lo quieran llamar, y un psicólogo cristiano. Hay una diferencia totalmente abismal. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos personas de un buen testimonio y empezamos a convocarlas, empezamos a juntarlas. Obviamente platicamos con sus pastores, con sus coberturas, ya sabes, todo el proceso de sácame tu credencial. Sácame tu credencial ministerial, sácame todos, ¿no? Y de ahí empezamos a formar este equipo tan hermoso, tan glorioso, donde podemos compartir, aparte de la terapia psicológica, lo que aprendimos en la universidad, porque sí, se tiene que ir a estudiar para poder dar terapia, y también tenemos que tener algún tipo de conocimiento eclesiástico. Claro. O sea, también tenemos que tener bases sólidas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces formamos este equipo, Psicología Cristiana 2.0, y también soy pastor de la famosa delegación Iztapalapa. De Iztapalapa para el mundo, ¿eh? Entonces, ahí estamos pastoreando una iglesia en la colonia progresista, por si quieres acudir. Muy bien. O si no, aquí hay la comunidad 1. Están en Iztapalapa. ¿Dónde está la iglesia? Estamos en la colonia progresista al lado del Chedraui de Iztapalapa. Eso. Ahí con gusto se va. Nosotros como iglesia hemos entendido que necesitamos restaurar a la persona para que pueda restaurar a la familia y posteriormente que pueda restaurar su comunidad. Amén. Entonces, ¿Esa se llama? la iglesia la llama Fuego Nuevo. Fuego, ¿no? La dirijo junto con mi esposa Zaret Tamaris. Aquí está atrás en producción. Influencer ya ahí en el TikTok, síganla. Ahí está Sabet Flores Damaris. Ajá. Ok. Ahí la pueden seguir. También tiene, sus TikToks están muy reveladores, muy fuertes. Entonces, pues básicamente estamos haciendo esto. Pues de cristiano que llevaré 17 años. No soy de cuna cristiana. Ya es un cuna de oro. Ya le rompí su burbuja. Así que, Pero su esposa sí, ella sí es de... como sos una sola carne, pues se compensa, ¿no? Diga que sí. Sí. Entonces, yo me he enfrentado a muchas cosas donde sí hay verdades incómodas que en la iglesia cristiana no se mencionan y cosas donde la persona pues tiene que ir como avanzando de diferente forma, ¿no? Súper. Básicamente, pues Pues eso. Pues qué bueno, es importante que nos comentes que tú tienes esa empresa de psicología 2.0, porque en la actualidad ese es el tema que se está tocando y ahorita quiero aunar en este punto, pero antes de, ¿cómo fue que tú tuviste ese llamado hacia la psicología? ¿Cómo fue que dijiste, yo quiero pues empezar o estudiar o dedicarme a esto aparte del pastorado? Porque yo sé que tú tienes ese llamado, pero ¿cómo fue en que Dios te llamó a poder apoyar a los hijos de Dios a través de la psicología? Pues mira, yo a los 20 años como me convertí en líder de adolescentes y durante 5 años estuve dándole clases a los adolescentes y me di cuenta que los adolescentes teníamos problemas de ansiedad, de depresión, tenían adolescentes con autismo, adolescentes que tenían problemas en su sexualidad, o sea, falta de identidad, adolescentes que tenían una mala comprensión de su papá, de su mamá, relaciones fallidas, o sea, me di cuenta. Problemas actuales, ¿no? Y reales. Sí, realmente. Mira que Si tú lo ves en la iglesia primitiva, tú decías, eso no existe. Aquí en la iglesia ese tipo de temas no existen. No lo dice el Nuevo Testamento. Sí, no, eso no existe, no está. Pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que durante 5 años estoy atendiendo adolescentes y los sigo atendiendo y mis herramientas eclesiásticas, por llamarlo de alguna manera, no me son suficientes. claro. ¿Cómo podía yo entender a un adolescente que se la pasaba encerrado en su cuarto porque se había muerto su perro? Wow. Sí. Y yo decía, órale. Falta oración. A ver, tráiganme a todo el ejército de intercesores. Y yo me acuerdo, O alimento de liberación. que en esa época, amados, yo les quiero decir que
Éramos los Power Rangers. Wow. Bajábamos todos así, 20 personas a orar por la persona que tenía depresión y todos ahí. ¡Arr! Y claro. ¿Y qué crees que pasó con la adolescencia? Seguía llorando por su perro. No, pues ahora se endemoniaba, porque ya estaba más triste, porque no había recibido la oración del pastor. O sea, ¿te das cuenta de eso? Y digo, yo me di cuenta de este tipo de cosas porque la realidad es que había niños con autismo y a veces la presencia de Dios es bien difícil de entender. ¿Cómo le explicas a una persona que cuando tú oras por ella se cae? ¿O cómo le explicas a una persona que tiene este grado de autismo y empieza a ver cosas que pues, nosotros ni podemos entender? Claro. Y desgraciadamente, ¿qué crees que pasaba? Llegaba el equipo de Power Rangers Claro, claro. y el niño autista, pues en vez de ponerse más tranquilo, sentirse más paz, se alterado, claro, así. A ver, ¿cómo? Ahí sí. No, sí, justo, es que hemos visto durante mucho tiempo que todas esas cosas son como muy tabú. Dentro de la iglesia, lastimosamente, hay muchas personas que ven la psicología o el estudio de la mente como algo que incluso puede llegar a ser herejía, porque antes, en los tiempos de la Inquisición, no sé por decir, decían a las personas que tenían esos problemas mentales como que estaban endemoniados, que le estaban haciendo brujería, etcétera, y simplemente son personas que nacen con ciertas condiciones mentales que pues sí hay que tratar en lo espiritual y también en lo natural. En lo físico. Claro. Y qué importante que gente como tú, que ve estos problemas que son reales y que diga, le estoy tratando de una manera espiritual, oración, ayuno, imposición de manos, lectura de la palabra, pero también hay un tratamiento natural, porque si bien Dios creó lo espiritual, obviamente, pero también la ciencia. Y es como una persona que está enferma de su cuerpo, del corazón, del hígado, de los riñones o de la cabeza, o de diabetes, y tiene que llevar un cierto tratamiento médico para que su cuerpo, sus células se puedan estabilizar y pueda estar bien. Así es esto, o sea, está lo espiritual. Y la gente creemos en el poder de Dios y que Dios puede hacer milagros sobrenaturales y lo hemos visto y vivido, pero también no está mal que podamos acudir a personas especializadas, capacitadas y pues con ese amor para poder dar un tratamiento correcto. Y creo que si Dios te llamó, tú viendo esas problemas que ven los adolescentes, es por algo. Y justo es el punto que quiero llegar. ¿Cómo ves ahora a la iglesia en esta área de la psicología y el cristianismo, no? Porque antes, como decíamos, era un tema tabú, o antes decía, no, 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 es que tú estás endemoniado, es que ponte a orar, es que lee más la palabra, y hay gente que aunque lo hace, sigue igual como lo que estamos hablando. ¿Tú cómo ves en la actualidad, en este 2026 que ya estamos viviendo, cómo ves todo esto? Pues mira, yo creo que ya hay iglesias realmente que están adoptando esta cultura de tener una real consejería, de tener una buena consejería con las ovejas, de conocer cómo están operando, pero también yo he visto muchas iglesias que se quedaron en esa época, en la época de atrás donde las enfermedades mentales no existen sencillamente. O sea, tú puedes ver a una persona con cáncer y ¿qué le dicen a la persona con cáncer? Es una enfermedad, estás endemoniado, ¿no? Estás mal. Tú puedes ver una persona que tiene esa parte de enfermedad con cáncer y que van y oramos por él. Y si Dios hace el milagro, qué padre, qué hermoso, qué bonito. Sí. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hace el milagro? ¿Cómo lo sobrelleva esa persona? ¿Cómo avanza con esa enfermedad? Si te das cuenta, una persona que es visiblemente que tiene una enfermedad, la cuidamos y la protegemos. Pero ¿qué pasa cuando es una enfermedad que no es visible? Estamos hablando de una depresión. Una depresión, amado, que se produce por un déficit de dopamina, de oxitocina en tu cerebro, y que si no te haces un estudio, que la verdad casi nadie se lo hace, y es muy poca más que por dirección específicamente de un psiquiatra, que otro punto importante, aquí en México, para que tú contrates un psiquiatra, estamos hablando de más de 1,500 pesos. Wow, Más o menos. wow. Claro, yo justo hace unos días estaba viendo
no la película, pero estaba viendo un resumen de Farid Diak, de una película en la que sale Russell Crowe, que es una persona extremadamente inteligente, que era el más inteligente en la universidad, luego lo contrató el Pentágono para descubrir códigos secretos, y resulta que esta persona estaba empezando a como a tener como un sentimiento de persecución, porque está ambientado como en la época de la Guerra Fría. Ujú. Y dice que lo estaban persiguiendo los rusos porque él ahora es un agente secreto y una cosa y que la otra. Pero él era tan inteligente que él decía, a mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar, hasta que en un momento se da cuenta, porque creo que tuvo un accidente, que esta persona nunca lo habían contratado en el Pentágono, nunca había tenido un compañero que era como el que lo guiaba en su universidad, porque esta persona, por sentirse muy inteligente y que sí lo era, estaba creando algo que era esquizofrenia. Ujú. Entonces estaba empezando a imaginar personas, estaba empezando a imaginar una sobrina que pasaron años y años y años y siempre la veía, pero nunca crecía. Pero para él no podía distinguir como la realidad, qué era real y qué era falso. Hasta que en un momento se dio cuenta que la persona que veía nunca crecía, a pesar de los años y todo. Entonces como que él decía, ok, yo mismo, como soy muy inteligente, me puedo tratar, pero no se dio cuenta que tenía que entrar a una institución psiquiátrica, tenía que ver psicólogos, terapias y todo eso, porque aún yo digo que en la actualidad creemos que esas cosas las podemos tratar nosotros mismos. Por ejemplo, la depresión, nada más la trato yendo a la iglesia, no es porque esté mal ir a la iglesia, lo que me refiero es de que vamos a la iglesia, leo la palabra y simplemente con eso me quiero curar. Yo creo que algo que decía el pastor, si el Señor creó la ciencia, el Señor creó la psicología, los médicos, creó todo, y yo creo que somos instrumento de Dios, todo lo que es psicología, todo el que es doctor no sé, en cirugía del corazón, lo que sea, todos somos parte de esos instrumentos de sanidad que utiliza Dios para la vida de las personas, pero nosotros mismos nos queremos como decir, no, yo simplemente en lo espiritual, como decía el pastor, me traigo a los Power Rangers y que luchen con el demonio. ¿Sabes cuántos cristianos entran a una congregación con ansiedad y depresión? ¿Cuánta gente en tu congregación entra con una sonrisa falsa, sabiendo que lo que vive en casa es desesperación? Ujú. O sea, yo te pongo este contexto, ¿por qué? Porque la realidad es que en la iglesia, nosotros como líderes, como pastores, a veces nos cuesta mucho trabajo entender a la persona que viene con depresión, a la persona que viene con ansiedad, a la persona que su corazón está tan roto, tan desgastado por los procesos, nosotros le llamamos procesos de Dios con nosotros, que no entendemos cómo sigue adelante. Y eso, ¿sabes qué pasa? Muchos cristianos, y eso sí es algo que debemos de mencionar, tenemos una cosa que se llama resiliencia. Resiliencia es la capacidad de sobreponerse a los problemas y a las adversidades. Aquí es donde entra la psicología cristiana, porque un psicólogo normal no entiende cómo tú puedes adorar a un Dios que a lo mejor no te está dando, te está proveyendo de todo lo que tú quieres, o por qué se llevó un ser amado. Pero ¿qué pasa cuando entra un psicólogo cristiano? Fíjate, el psicólogo cristiano te va a decir, mira, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová, y tu ser amado, la persona que perdiste, ¿qué crees? Ya no está en la tierra, pero está en un cielo, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este cristiano? Genera esta resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a la depresión. Pero ¿qué pasa cuando no se lo explicamos de esa manera? Y llega con el pastor y le dice, pastor, dígame por qué se llevó mi mamá si era tan buena. ¿El pastor qué crees que va a hacer? No, es que Dios se la llevó porque... Que la gente buena muere, Sí, sí, sí. Y fíjate, justo estás en la iglesia, el mes pasado vimos una serie justo de esto, que se llaman batallas silenciosas. Y como tú decías, ¿cuántos cristianos sonreímos por fuera, pero estamos muriendo por dentro? Y a veces esas batallas silenciosas, ¿por qué son silenciosas? Porque como cristianos o como pastores, como líderes, no generamos la confianza para que el líder de alabanza, para que el líder de cualquier cosa o el
la oveja que viene a congregarse se abra, porque siempre le hemos hablado mi esposo y yo, a veces creamos un cristianismo donde el pastor, el ungido, él no tiene problemas, él no batalla con el pecado, él no tiene luchas, exactamente. Y cuando es una realidad que somos seres humanos, todos batallamos con el pecado, con la ansiedad, con la opresión, con muchas otras cosas. Y cuando tú te expones, cuando tú eres real, cuando tú le dices a la iglesia, a los líderes, o sea que yo también estoy en ese proceso, porque lo dice la palabra, hasta que Cristo venga. Entonces, la gente tiene la confianza y tú eres confiable y dices, si el pastor, que es el pastor, también batalla, pues yo me voy a abrir, yo le voy a comentar, yo quiero un apoyo, una ayuda y con esto pues generamos ese vínculo para que la gente tenga esa apertura y podamos ayudarles o aconsejarle como contigo o dirigirlos al área Es correspondiente. que yo creo que ese es un punto súper importante, que el pastor tenga en mente que no todos están felices, No. que no todos vienen con una alegría impresionante. Una persona puede adorar, puede alabar y puede predicar. ¿Y qué crees? Por dentro trae una depresión. Sí. Ejemplo claro, Marcos Witt. Yo creo que han escuchado sus cancioncitas y en algún momento, inclusive hasta tiene un libro acerca de la depresión. Ya se va a poner a cantar. Sí, sí. Pero, o sea, el que te dice enciende una luz y déjala brillar, estaba en depresión. Y te estoy hablando de un predicador que es de clase internacional que tú dices, ¿qué depresión puedes tener tú, brother? Viajas en yate, tienes mansión. Sí, ¿Qué? podríamos decir que es una persona naturalmente exitosa y que en lo espiritual pues también, pero vemos. Y es que no vamos, la Biblia habla de Elías, o sea, Elías, después de todo lo que hizo, cayó en... Todavía que le decía al Señor, mátame. Entonces, esto es algo real y creo que no es para atacar, ni criticar, ni condenar, ni mucho menos, porque este podcast no fue diseñado para eso, pero sí es para que como iglesia, tú que estás viendo el podcast, abras los ojos. Como líder, como pastor, si tú estás liderando gente, que entiendas que hay herramientas naturales, tanto como espirituales, para que una persona, uno de tus congregantes, un líder, está batallando con ansiedad, depresión, con esquizofrenia, con problemas, pueda salir adelante. Y justo yo quiero que toquemos ese punto, o sea, ¿cómo ayudar a una persona así? Que viene y que dice, pastor, David, estoy batallando con la ansiedad, o tú ya te diste cuenta que tiene un problema de esquizofrenia, o que tiene un pecado de masturbación, pornografía, lo que sea. ¿Cómo? O sea, yo iba a hablar algo sobre ese tema porque yo creo que encasillamos quizás los trastornos mentales únicamente en la depresión, en la ansiedad, pero existen muchos que dentro de la iglesia yo creo que siempre vamos a encontrar a ese tipo de personas, vamos a encontrar al mitómano, vamos a encontrar a la persona que... no, sí, es que puede suceder, vamos a encontrar a la persona que quizás está en un problema sexual a través de la psicología, porque yo creo que todas estas cosas son como... O tiene apego al dinero. Exacto, también. Ansioso, Es muchas cosas. está limpia. Eso. ¿Cómo que hay celoso? ¿Cómo es que se llama el que tiene problemas? Ludópata también. O sea, todos esos son cosas que como que encasillamos en todos los trastornos mentales que hay. Y yo creo que como líderes dentro de la iglesia actual, exacto, tenemos que estar pero que muy capacitados en reconocer este tipo de trastornos, ¿no? No solamente decirle, tú eres mentiroso porque tú decides ser mentiroso. Evidentemente hay personas que nunca van a dejar de mentir porque les da la gana de ser así, ¿no? Yo creo que ya va en la convicción de cada quien, como hay personas que también tienen problemas ya psicológicos. Es correcto. Fíjate, antes de que nos digas cómo ayudarles, estábamos hablando con mi esposa, porque mi esposa ha sido muy vulnerable y a veces la ven predicando, pero ella tiene momentos donde estamos arriba. Creo que nuestro estilo de vida es fin de semana, pum, pum, arriba, 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 consejerías, alabanza, esto inspira, hombres, mujeres, 3 predicaciones el domingo, consejerías, todo nuestro fin de semana es así, pero llega el lunes
y después está arriba, bajón. Y ahí mi esposa se da cuenta que a veces ha caído en ciertos problemas de esto, de ansiedad, de depresión. Justo estaba leyendo y decía, oye, estoy viendo que tal vez yo soy una adulta con TDA. No, sí, o sea, de verdad. Y dice, ¿cómo me trato? ¿Cómo? Y para eso, o sea, y lo exponemos porque hasta Sí. hay un podcast que mi esposa habló donde hubo un momento, aún siendo pastores, donde ella pasó un trauma y cayó en un momento de depresión y aunque predicaba y todo, estaba en depresión y tuvo que buscar ayuda. Yo soy muy fiel a ir a terapia. Yo no estoy en contra de la terapia, al contrario, aquí ya tenemos a alguien que podemos recomendar, pero ¿cómo ayudar? Perdón, pero hablando sobre eso, yo creo que Ya, déjalo hablar. satanizamos mucho también este tipo de cosas, de que una persona no puede servir a Dios por los problemas o por las batallas que pasan. Yo creo que tenemos un Dios de extrema gracia, que aún fuimos nosotros los que lo crucificamos y aún así Él decidió morir por nosotros. Entonces no creo que debemos satanizar a una persona que esté pasando por eso, porque estoy seguro de que muchas personas han pasado por ese tipo de depresiones y sí, los juzgan, los bajan de su altar, lo sientan de sus puestos, no sé, le quitan el pastorado, etcétera, etcétera. Yo creo que así mismo como nosotros hemos recibido la gracia de parte de Dios, también tenemos que darla a las personas que pasan por un momento, y estos son momentos, como lo estaba explicando el Paz, tenemos momentos en los que no sé, secretamos una gran cantidad de dopamina en nuestro fin de semana, siempre estando activos, y va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo se va a cansar y ahí es cuando entra psicológicamente, no sé, un cansancio, puede entrar una depresión, puede entrar cualquier cosa, y es algo que en nuestro cuerpo es natural. Entonces, no debemos... Para que sea la ayuda natural y ya nos va a decir cómo. Que si no el Sebas no se calla. Es que ya nunca hablo algo. Dice, necesito un cabro. Podcast de Sebas y su familia. No sé. Va. Pues mira, realmente yo creo que lo más importante es prepararse. sí. Mira, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué te quiere decir esto? Cuando tu conocimiento no te abarca para poder entender la necesidad de tu comunidad, ¿qué crees que tenemos que hacer? Prepararnos, buscar talleres, buscar cursos, buscar herramientas que realmente nos puedan ayudar a la gente a salir de ese problema. Porque sí, es hermoso orar por una persona, es hermoso escuchar a una persona, pero ¿qué les damos? ¿Qué herramientas les damos? ¿Cómo los canalizamos? ¿Por qué? Porque la realidad, amado, es que muchas veces el pastor ni siquiera sabe que está deprimido. Wow. El pastor no sabe que tiene un burnout, que es un síndrome del hombre quemado. Como bien dices, me aviento 3 podcasts, predico 4 veces en el domingo, doy 4 consejerías, y si después me voy a dar una consejería express porque la hermana Juanita, hermana Juanita, siempre trae problemas en todo, y de repente llegas y Ahí le pones. no apto para cristianos. Entonces, te das cuenta, amado, que hay mucho tiempo donde tú le inviertes a la gente, le das a la gente. ¿Y qué pasa con el pastor? Llega a su casa y en vez de estar tranquilo con sus hijos, de estar tranquilo con su esposa, está pensando, el siguiente domingo, ¿qué voy a hacer? El siguiente domingo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le tengo que decir al hermano Juan? ¿Qué le tengo que decir a la hermana Juanita? ¿Qué tengo que hacerle a Séfora? ¿Qué tengo que...? ¿Burnout? Tranquilo, no te preocupes, hay medicamento. O sea, Y justo, o sea, ¿cómo viene un pastor así o un líder, una persona? ¿Qué es lo que se recomienda? Ajá, ¿cómo? ¿tú cómo vas a combatir ese cansancio? Obviamente lo primero que necesitas es paz mental. La Biblia dice que el diablo está lanzando dardos de fuego sobre nuestra mente. ¿Y qué crees? Son pensamientos intrusivos, pensamientos que caen de todos lados, que llegan de todo momento. Eso, amado, tenemos que ponerle un freno. Tenemos que aprender a poner los pensamientos, no sé si se llega, ¿no? Tenemos que ponerle un freno a los pensamientos obsesivos, un freno a los pensamientos para que podamos tranquilizar la mente, un stand-by.
¿Cómo lo vamos a hacer? Técnicas de relajación, técnicas de meditación. Ay, pastor, ¿cómo va a ser meditación? Ya me quiere mandar al yoga. No, tranquilo. Por eso es la diferencia entre la psicología cristiana y la psicología normal. La psicología cristiana, vamos a meditar en la palabra de Dios. Usted. Vamos a orar, pero de una forma diferente. O sea, hay que aprender a orar de formas diferentes, porque yo sé, amados, y suena bien padre, el Padre creador del cielo y de la tierra, tú eres el Dios del universo. Es tan padrísimo. Ajá, estás cansado y en vez de dormir una siesta, en vez de descansarte, tomarte una coquita, la coquita no es tan mala, nada más con moderación, relajarte, irte de vacaciones. ¿Qué pasa? Espíritu de cansancio, fuera en el nombre de Jesús, porque aquí yo tengo que rendir por fuerzas como las del búfalo. Sí, y claro, no estamos delimitando eso, porque tampoco ese es el tema, pero creo que sí es importante. Justo da el ejemplo de la persona o el joven que fue, que estaba depresivo y la manera correcta de orar o algo así, lo que nos estabas comentando. Por ejemplo, tengo pacientes, amados, con ansiedad crónica. Ya son pacientes diagnosticados con ansiedad. Una líder de jóvenes con ansiedad. De repente, ella, en verdad, tú la pones a predicar, a ministrar, y es una mujer que, wow, empieza y avienta y dice, y todos hacen, pero ¿qué crees? Llega a su casa y empieza a tener un ataque de ansiedad tan fuerte que se empieza a golpear la cabeza. Wow. Imagínate qué grado de ansiedad tiene esa paciente. Posteriormente a que tiene ese grado de ansiedad, esta paciente empieza a ir lo primero que es con el pastor. ¿Y qué crees que le dice el pastor? Hay que orar. Vamos a orar, hija. Hay que orar. Vamos a orar, vamos a interceder. Ya te metí con el grupo de la intercesión porque esos golpes se tienen que ir en el nombre de Jesucristo. Y para que suene más poderoso, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te das cuenta que la niña llega de nuevo a su casa, sigue con los ataques de ansiedad, llora incontrolablemente, tiene una necesidad donde pues necesita el apoyo, el resguardo, el abrazo. ¿Y qué pasa? Pues no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente uno del montón le dice, ¿por qué no vas a terapia? Pues la niña llega a terapia, le empieza a platicar, empieza a entender su enfermedad, que es lo principal que hay que hacer. Si tienes TOC, trastorno obsesivo compulsivo, si tienes TDAH, si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes un proceso de burnout, hay que entender la enfermedad. Hay que saber cuál es la enfermedad, cuál es lo que te duele, lo que te lastima. Estás pasando por un duelo no resuelto de hace años. Oye, pastor, pero mi papá murió hace 25 años, pero lo sigo cargando. Pues sí, es normal porque nunca cerraste el duelo, nunca pasaste los procesos que se tenían que llevar. O sea, ¿qué te quiero decir con todo esto? Sí se necesita una ayuda externa. Tú como líder, como pastor, estudia, cultívate, aprende un poco del trastorno, aprende a detectar personas que estén pasando por estos procesos, por estos dolores. Si tú ya ves que una persona viene todos los domingos y está demasiado feliz todos los domingos, no digas, aleluya, el hermano Juanito Pérez es guerrero del Señor, el ungido. Perdón, pero el hermanito Juan Pérez tiene un problema de depresión y para poder sanar la depresión le sonríe a todo el mundo y es la persona más chistosa. Ejemplo de esto, Robin Williams, el que hace la película de Parch Adams. Wow. Ese hombre te podía llenar el ambiente. Una persona, wow, se esplas. ¿Y qué pasa? La depresión lo lleva al suicidio. Y te estoy hablando de personas que vienen a lo mejor y están predicando, pero ¿qué crees? Tienen los brazos, las piernas cortadas, porque no pueden tolerar el dolor, no pueden tolerar el sufrimiento que llevan por dentro. Y tú dices, pero es que es un espíritu inmundo el que lleva por dentro. No, es que trae un contexto donde toda su vida ha sufrido tanto que no ha sabido cómo canalizar ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, esa angustia que puede llegar a sentir. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? Pon atención en las personas. Pon atención con los líderes, porque hay líderes, amado, que ¿qué crees? Sufren de burnout porque el pastor siempre les está pidiendo, ve y haz esto, ve y acomoda aquello, ve y establece esto. ¿Y qué crees? El líder
tu mejor oveja, tu escudero del alma, tiene un burnout porque aparte de estar siempre como la mano derecha del pastor, tiene una familia que mantener, tiene deudas que pagar, tiene un trabajo donde ahí no es el escudero del pastor, sino que es el que solamente, lo puedo decir IBM, sí, sí, claro, claro, y el IBM, entonces tiene un burnout, se está quemando, y tú como pastor, pues tú qué dices, mi siervo, oh, aquí están los podcasts todos los días, tú no tienes burnout, en el nombre de Jesús. Si le tiene, ya está, sabemos dónde hay. ¿Y yo? Pero justo, yo quería poner dos ejemplos. Uno me lo acabas de decir, pero uno, lo escuché del hijo de mi pastor, de Juan Diego. Él decía lo siguiente: una vez vino fue a conseguir un foren. Eso es que escucho voces, escucho un lobo, constantemente un lobo. Y le dice, bueno, ya oramos, ya leíste la palabra, te congregas, sirves, ya fuiste a un encuentro, tan, 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 tan. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Y ¿sabes qué? Le dijo el Espíritu Santo, dile que se haga unos estudios. Y se fue y se hizo estudios de sangre, estudios, y pues salió que obviamente tenía muy alta el azúcar en la sangre, tenía muchos problemas por cortisol, muchas cosas. Entonces, se empezó a tratar naturalmente. ¿Y qué crees? A los 15 días, al mes, se le fueron esas voces. Porque a veces todo lo queremos espiritualizar. Y escucha, sí, hacemos lo espiritual, pero también lo vamos a tratar con lo natural. Y creo que algo que el Igno y Pastor enseña mucho es bien importante cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro templo, hacernos los estudios correspondientes, ir a terapia. Tú me acabas de comentar una mujercita o un joven que está viviendo en ansiedad y vas y empiezas a orar con él, a liberarlo y empiezas a decir, habla con Dios, ora, y él empieza a orar y todo, empieza a meterse más en el problema y lo menos que quiere escuchar o debe escuchar es el problema, sino a lo mejor sabes que tu oración tiene que ser enfocada de una manera diferente, como tú decías, sabes que una meditación en la palabra, pero diferente. Algo que yo he entendido de mi pastor, porque él lo habla mucho, es la meditación no está mal, pero enfocada en una manera diferente. Y hasta él mismo dice, a veces la meditación no necesitas ni del pad, ni de la alabanza de Marcos Witt, ni de nada, sino solamente concentrarse y pensar en lo que Dios ha dicho de ti, pensar, relajarte, tomar unos tiempos para ti, descansar. Yo predicaba la semana pasada qué importante es el descanso, qué importante es la alimentación, qué importante es ir a terapia, o sea, muchas cosas que Dios ha puesto y herramientas que creo que nos ayuda para salir de eso. Correcto, o sea, realmente, amado, yo quiero que tú te quedes con esta idea de que si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tú lo tienes que cuidar. Básicamente, ¿por qué acabo de entrar a terapia y el psicólogo me pide que vaya a hacer ejercicio? No, el ejercicio va después. Primero mi mente, primero quiero sanar mi mente. No, para que puedas sanar tu mente, también necesitas ejercicios, también necesitas nutrición. A ver, ¿qué pasa con una señorita que tiene un desbalance hormonal? Y es una persona que tiene un carácter hermosísimo. No hables de tu ex aquí, ni mucho menos. Pero ¿qué pasa? Es testimonio del pasado. A ver, Fanny, Pero por eso dije del pasado, del pasado. Pero ¿qué pasa con esta señorita que tiene un desbalance hormonal? Que de repente esta hermana, Doña Gesto, ¿no? Viene la hermana Doña Gesto y de todo se enoja. Que por qué pastor puso la luz ahí, que por qué no pone el ventilador, que por qué no pone esa. Perdón, pero la hermana Doña Gesto ¿qué le molestó? tiene un problema hormonal, tiene un problema en su carácter, tiene un déficit de dopamina, un déficit de oxitocina, no tiene esas conexiones neurológicas que la pueden hacerse sentir bien. Pero ¿qué crees? Viene a Dios y dice que ella se siente fantástica. ¿Por qué? Porque quieras o no, cuando tú das un abrazo generas dopamina
cuando tú besas, cuando tú das palabras de afirmación, palabras de aliento, cuando, o sea, el lenguaje de la iglesia, amado? Déjame te digo que es una lluvia de dopamina para tu cerebro. Sí, sí, sí. Por eso es tan hermoso venir a la iglesia. Sí. Por eso es tan precioso estar en... Cuando alabamos a Dios, cuando cantamos, adoramos, eso genera tu cuerpo y está el cuerpo, ¿sí? ¿Sabes? Vemos cómo todo va de la mano. Yo lo predicaba otra vez, lo natural va con lo espiritual y lo espiritual con lo natural. O sea, no todo es espiritual y no todo es natural. Y qué bueno, o sea, qué importante. Justo quiero tocar otro tema de lo que decías, ¿no? Hablando de esquizofrenia, de tantas cosas. ¿Cómo a una persona endemoniada, qué tanto es espiritual, que la Biblia lo habla, ¿no? Había el endemoniado gadareno, y qué tanto es natural? Y esa es la pregunta que espero no decir herejías, pero Y si las decimos, las blipeamos, ¿sí? ¿qué tanto un cristiano puede estar endemoniado o no? Y cómo se trata psicológicamente. Ok. Más Este punto va a estar muy fuerte porque, mira, hay muchas variantes y muchos puntos de vista, ¿no? La realidad es que yo creo que la esquizofrenia es una enfermedad y como enfermedad se tiene que tratar. Una persona que te ve demonios, que te ve ángeles, que te ve por todos lados cosas, y en su mente no está estable. ¿A qué me refiero con estable? No funge cuestiones simples, ¿no? Trabaja, estudia, tiene una familia, se desarrolla con personas. Es una persona normal, estable. Entre en un marco de la normalidad está estable. Y esa persona a lo mejor y ve demonios y ve ángeles y pelea con demonios y pelea con ángeles. Y qué padre. ¿Por qué? Porque es parte del don de discernimiento de espíritus, parte de los dones que Dios nos ha dado, nos ha entregado. Pero ¿qué pasa con una persona que vive en tormento absoluto? Con una persona que se pone a platicar con los demonios, con una persona que se pone a platicar con ángeles, si le podemos llamar ángeles, que lo obligan a hacer cosas que van por fuera del marco de la normalidad, por decirlo así, que lo obligan ya que se mate, que se suicide, que se tome medicamentos. Es una persona que tiene esquizofrenia porque le hablan voces, ¿no? Y es una enfermedad mental. Ok, te voy a decir una cosa interesante aquí. digan. Hay personas con esquizofrenia que cuando entran a una iglesia y el pastor ora para reprender eso, la persona se puede curar. Amén. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y Dios sana las enfermedades. Dios cura las enfermedades. Pero hay personas que entran con esa enfermedad que no se curan. ¿Cuántos paralíticos tienen en sus iglesias? Claro. Dios sana a algunos Enfermos de cáncer, de diabetes, ajá, sí. de cualquier cosa, de ácido úrico, triglicéridos. Sí. Obesidad. Y Dios, espérate, no estamos hablando de eso, de la panza. Pásame una coca, ¿no? Amado, hay esa enfermedad. Hay que entender eso. Hay enfermedades mentales que Dios sana, pero no significa que todas las va a sanar. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú te enfermas de la diabetes? ¿Con quién vas? Vas con un médico especializado, con un médico internista. El médico internista te va a recetar medicamentos, te va a recetar rutinas de comida, te va a recetar todo. ¿Para qué? Para que esa diabetes se vaya de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando vas con un especialista? O se controle. ¿Qué pasa cuando tú tienes un esquizofrénico? Tiene que ir con un psiquiatra para ver qué desbalance en su mente, qué desbalance en su cuerpo tiene, por qué está escuchando voces, si realmente el daño ya hizo desconexiones neurológicas, o qué está pasando en ese cerebro. ¿Qué pasa con una persona con depresión? ¿Sabías que hay una imagen padrísima? Búsquenla, donde muestran el cerebro de una persona con depresión y un cerebro sano. Hay áreas del cerebro que están apagadas. Dios puede sanar a la persona con depresión. Claro que sí, es un milagro. Pero también hay personas que no son sanadas. ¿Y qué tiene que pasar ahí? Ir con un médico. Ve con un médico, ve con un especialista que te pueda ayudar a reconectar esas áreas dañadas en tu cerebro, que por medio de técnicas, estrategias, por ejemplo, aquí en Psicología Cristiana 2.0,
manejamos el enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir esto? Te vamos a enseñar a reorganizar tu cerebro en base a estrategias para que tú puedas avanzar en tus procesos. Una persona con depresión, ¿qué tiene que hacer? No, pues tiene que alabar. ¿Por qué? Porque el baile, el cantar genera dopamina. Tiene que hacer ejercicio porque el cerebro tiene mayor lucidez. Tiene que mejorar su alimentación justo para que pueda mejorar también su mente. Tiene que empezarse a rodear de personas que hablen palabras de vida y no palabras de muerte. ¿Por qué? Porque, amado, mete a una persona con depresión en un círculo donde se habla pura destrucción, puras películas de terror, puras canciones de destrucción, de ¿qué va a pasar? Claro, amado, quiero que entiendas que necesitamos hacer una transformación a nivel mental con esta persona, que deje de ver películas de terror y que empiece a ver películas de esperanza, películas donde se motive a sí mismo, donde crezca. Y estamos hablando de un caso básico de depresión. Obviamente hay grados de depresión. ¿Tú has oído algo, Sebas? Sí, es que justo estamos hablando como de las batallas de la vida de Elías, ¿no? Como a mí me gusta mucho la parte en la que dice que venía un terremoto, venía un viento recio, venía el fuego, o sea, como que venían tantas tempestades, pero Elías encontró la paz en el silbido apacible, ¿no? Entonces asociamos el silbido apacible con la meditación en la palabra de Dios, de que a veces estamos tan llenos porque así es la ansiedad, la depresión, de tantas cosas que nos llenamos nuestra mentalidad de que nunca vamos a salir de los problemas, nos agobiamos, nos llenamos de cosas, esas cosas son, ¿cómo que se dice? Van creciendo en nuestra mente hasta un punto que no podemos salir de eso y podemos caer incluso como Elías, que se quería suicidar. Entonces, ¿dónde encontró la paz Elías? En el silbido apacible, en la tranquilidad, y es importante lo que dice Pero el paz. fíjate esa parte, ese es encantador porque le dice, come y bebe. Ajá, exacto. ¿Qué le está diciendo? Relájate, tómate un break, date tus 5 minutos de Snickers, patrocínanos. ¿Te estás dando cuenta? Le está diciendo, bájale tus revoluciones. Yo sé que acabas de matar a los profetas de Baal. Yo sé que te peleaste con tu suegra, que diga, te peleaste con Jezabel, te peleaste, ¿no? Yo sé que venías estresado, pero a ver, bájale, relájate, descansa. Eso es un burnout. Exacto. Estamos hablando de que Elías tenía un burnout, acaba de hacer la gran odisea, acababa de hacer Ujú. todo lo que sea necesario, pero ¿qué necesitaba hacer? Bajarle la revolución. Y es eso, porque siempre asociamos los problemas y justo lo que dice el Paz, ¿no? Una persona que está escuchando voces, pero ¿cómo te cuidas tu alimentación? Si te metes azúcar hasta reventar, amén. Y luego estás, no sé, comiendo grasas, toda la cuestión, pues vas a estar en un estado de que tu cuerpo va a estar lleno de energía, no vas a saber cómo quemarla y puedes crear algo en tu mente. Justo con Alexis estábamos escuchando el podcast del hijo del pastor y hablaba sobre cómo es importante el cuidar nuestro cuerpo y más como ministros, como dices, tantas cosas que hacemos, qué importante es el cuidar nuestra alimentación, el hacer ejercicio para poder rendir más, porque nuestro llamado tal vez es muy exigente y aún decía en la Biblia dice que Pablo cuida, bueno, o dice que qué importante es correr como si estuviéramos en una carrera. Y él decía, un corredor de una carrera se cuida, hace ejercicio. Y cómo un atleta natural se puede cuidar para una medalla natural y nosotros que vamos a recibir algo espiritual, no nos podemos cuidar, no vamos a terapia, no comemos bien. Y él decía, el ejemplo de Jesús, decía, qué importante es igual desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo lo que había hay una manera en la que te puedes desintoxicar que tiene un nombre científico, pero bueno, él decía que él lo hace que 3 días solamente ayuna, pero obviamente lo lleva a lo natural y a lo espiritual, pero ayuna de solo agua o jugos. 3 días, dice que el primero y segundo día tu cuerpo siente que se va a morir,
pero lo que hace es desintoxicar su cuerpo, claro, sin dejar al lado lo espiritual, leer la palabra y lo que ya vimos, desintoxica todo su cuerpo y al tercer día su cuerpo y después de eso está fabuloso. Y él daba el ejemplo de Jesús. O sea, Jesús antes de su ministerio, porque dice que por las mañanas predicaba y por las noches oraba, 40 días él ayunó porque su cuerpo tenía que estar en las excelentes condiciones para el llamado, para la muerte, para todo lo que iba a hacer. Entonces, qué importante es eso. O sea, ahí vemos lo natural y lo espiritual y vuelvo a lo mismo. Si un atleta natural se cuida, se esfuerza por una medalla, como hijos de Dios también lo tenemos que hacer. Es eso lo que Eso es un llamado. de que qué importante, cómo muestra eso también nuestro carácter cristiano, o sea, nuestro carácter espiritual. Porque si también queremos ser libres, por ejemplo, de todas esas cosas, también tenemos que pedir a Dios los frutos del Espíritu. ¿Y cómo damos frutos? Pues primero siendo un árbol que se esfuerce, ¿me entiendes? Pero autoflagia, era la autoflagia, que son esos tres, fagia, Auto. Como Pablo. Zumbro. Pero entonces en el punto, en la pregunta, porque yo tengo la duda, la verdad, y también pueden comentar, porque este podcast no es que nosotros le sepamos todo, ni que somos los eruditos, ni mucho menos, estamos en entonces, una persona que está viviendo en, ¿cómo dijimos? No, sí, no es la otra. Burnout. No, la otra, esquizofrenia, ¿acaso? Entonces, o sea, no es que esté endemoniada, sino tiene una enfermedad mental o porque, o sea, a mí me enseñaron que una persona esquizofrénica es porque está llena de demonios, ¿verdad? Pero entonces, Bueno, no quería tocar tan extenso esto, pero la realidad es que todos los demonios tienen nombres de enfermedades. O sea, si te vas a demoniología y todo esto es como creencia, toda enfermedad tiene un nombre de un demonio. O sea, estamos hablando de que el demonio se llama diabetes, que el demonio se llama sí. arritmia cardíaca. Por eso cuando dicen, cuando vas con el doctor, que el doctor no declare ninguna enfermedad sobre ti, porque está declarando un demonio. Entonces, si te vas desde ese punto de vista, estamos hablando de que toda enfermedad es un demonio. Entonces, estamos hablando que la depresión es un demonio, la ansiedad es un demonio, triglicéridos altos es un demonio. Si te vas por esa línea, obviamente, ¿vale? Entonces, ¿Dios sana las enfermedades? Claro. ¿Dios libera a las personas? ¿Por qué decimos que hay endemoniados y enfermos mentales? Un endemoniado es una persona que hizo un pacto a través de santería, hechicería, lo que quieras, con un demonio, un pacto legal, para poder absorber o para poder tener el demonio dentro de su vida, dentro de su cuerpo. Nosotros como cristianos hacemos un pacto con Dios para que ponga su Espíritu Santo en nosotros, ¿vale? En base a esa teoría, hay demonios que las personas adquieren por pactos y es una persona endemoniada. Entonces, cuando hablamos de una persona con una enfermedad mental, no estamos hablando de endemoniados, estamos hablando de enfermos. Obviamente, esta es una idea que tendríamos que hablar durante mucho tiempo y para que pudiéramos desarrollarla de una forma más entendible para las personas. Yo lo que entiendo también y lo que yo he aprendido es que en un lugar donde está el Espíritu Santo, no puede haber dos, ¿no? Si no está el Espíritu Santo, pues está Dios. Sí, los cristianos somos oprimidos, claro está. ¿Por qué? Porque por eso hay ciertas cosas. Y también he entendido, como dices, de la legalidad. Hay pecados retenidos. Un ejemplo, porque dice la palabra de Dios que nosotros no moriremos por los pecados de nuestros padres, ni nuestros hijos por los de nosotros y así. Pero hay pecados que nosotros retenemos, como un ejemplo. Yo vengo de una línea donde mi mamá murió de diabetes. Entonces, yo sigo reteniendo el pecado al no cuidar mi cuerpo, a saturarme de azúcar, al comer indebidamente grasas, y es un pecado que yo estoy reteniendo. Jesús me hace libre, porque Él vino a liberar. Jesús me hace libre, pero al yo no cuidar mi cuerpo, le estoy dando legalidad a esa enfermedad, lo que decías tú, al espíritu, lo que sea, para que Tome control. tome control y pues
el día de mañana pueda enfermarme de diabetes o sufrir las consecuencias. Y así lo podemos hablar en diferentes cosas. Es como dicen las maldiciones generacionales. Claro, Al final del día es una cadena donde los malos hábitos, si te alcanzan, pues obviamente vas a tener esa enfermedad. Hablamos de un alcohólico. ajá, O exactamente. sea, lo mismo. El abuelo es alcohólico, el papá es alcohólico y el hijo que crece es alcohólico. Pero si conoce a Cristo, ¿qué pasa? Todo eso Se rompe. se rompe. Pero si él sigue practicando, aún conociendo, entonces tiene legalidad y por eso yo digo que es ese pecador ha tenido, algunos le llaman maldiciones y entonces sufre las consecuencias o los patrones de conductamiento, conducta, lo que sea. Entonces, creo que esa es la parte. Claro, aquí estamos, los que quieran comentar, tírenle hate, échale. Estamos aprendiendo también y creo que ha sido bueno el podcast. No sé, algo que quieras dejar, algo final para la audiencia, para todos los que nos escuchan. Ok, pues mira, yo creo que las enfermedades mentales son reales y necesitan un médico especializado para poderlas tratar. Y como pueblo de Dios, necesitamos entender que no tenemos todo el conocimiento ni todas las respuestas. Un pastor no es un cirujano de corazón abierto. Un pastor no es un neurólogo, un nutriólogo. O sea, el pastor te va a apoyar en tu vida espiritual, pero también necesitamos ayudarnos en nuestra vida emocional. Y para eso hay psicólogos, hay psiquiatras, hay personas que han estudiado para poder dar herramientas para poder salir de esas enfermedades mentales, ¿vale? Entonces, yo creo que algo que debes de entender es tú también como pastor, primero que nada te tienes que cuidar, porque también los pastores también están sujetos a mucha tristeza. ¿Por qué? Porque llegan las ovejas, llegan las personas a contarte sus crisis, sus dolores, sus penas. ¿Y qué crees que pasa cuando un pastor escucha todo el día eso? También puede caer en una depresión, también puede caer en una ansiedad. Así que pastores, nosotros principalmente también tenemos que tener una salud mental buena. ¿Y qué pasa? Sí, tenemos nuestro pastor que nos cuida, que nos ayuda, qué hermoso, qué bonito, pero ¿qué crees? Hay cosas que las tenemos tan privadas, pero tan privadas, que solamente una persona que tiene un código de confidencialidad nos va a poder escuchar. Claro. ¿Vale? No sé, para Sí, terminar. estábamos hablando de que muchas personas, pues, también tienen que ser muy reales en lo que están pasando, ¿no? De que no satanicemos las situaciones. Yo sé que hay muchas personas, incluso sirviendo dentro de la iglesia, no solamente hablamos de los pastores, sino también el líder de alabanza, la líder de intercesión, simplemente un servidor. Si está pasando por este tipo de situaciones, exponerlas, porque algo que debemos hablar es de que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, pues alcanzaremos esa misericordia y asimismo alcanzaremos la libertad completa. Ya hace tiempo estaba hablando con un chavo que estaba pasando por una depresión a través de ser cristiano, de servir y todo, pero había vuelto a caer en pornografía. Entonces estaba pasando por una depresión por este tema. Y yo le estaba diciendo, ok, ya lo confesaste y no eres la única persona que se lo he dicho. Ok, ve con tu pastor. Está diciendo que mis padres no saben que pasé por este tipo de situaciones, por una situación de abuso. Yo digo, acércate con tus padres, cuéntalo, sé libre. A través de lo que tú expones, yo creo que las cosas que exponemos son cuando podemos decir que las enfermedades mentales o quizás el demonio que nos quiere mantener atado no tiene poder sobre nosotros porque ya no lo vemos como una atadura, sino algo de lo que queremos romper. Entonces sí acércate con una persona capacitada y lo que vuelvo y repito, yo creo que todos hoy en día, como usted lo estaba diciendo, usted era líder de adolescentes y buscó una manera en la que podría apoyar más a los jóvenes que estaban pasando por estas cosas. Asimismo, nosotros hoy en día tenemos que estar capacitados para, si llega una persona con autismo, ¿cómo la vas a integrar a tu grupo? ¿Cómo la vas a disipular? Yo estoy seguro que muchas personas con autismo tienen una condición mental que o son muy buenos en algo y se centran mucho en eso. Yo hace mucho tiempo también me tocó trabajar con unos niños, un par de niños que eran autistas
pero yo veía a este niño y uno de ellos era muy inteligente. O sea, tú le decías algo sobre lo que le gustaba y o sea, te decía todo acerca de eso. Te habla en inglés, le gustaban mucho las películas y decía, yo me sé el actor, el guión, quién lo escribió, dónde se grabó. O sea, son personas que realmente son muy buenas en algo y a veces como tenemos esa mentalidad de que no, que están endemoniados, lo tenemos que excluir, que no lo tenemos que dejar servir. Al contrario, integrarlos más para que se enamoren tanto de Jesús, que vean que a través de Jesús está la solución, que a través de los psicólogos cristianos hay solución a tus problemas, que tu pastor también tiene que estar abierto a todo este tipo de cosas. Y yo creo que como iglesia es lo que tenemos que aprender hoy en día a sobrellevar. Y pues obviamente también saber reconocer a las personas, porque como decimos, hay muchas personas que dicen que están pasando por esas condiciones y en realidad no tienen esas cosas. O sea, es como ahí como saber discernir, saber aprender quién sí, quién no, pero pues así estamos. ¿Dónde lo encontramos, Paz? ¿Cómo podemos acercarnos a Psicología Cristiana 2.0? Diga sus redes sociales. Como si alguien quiere una consulta con usted, ¿cómo le ponemos así? Pues en Facebook estamos como Psicología Cristiana 2.0, ahí en Facebook. Próximamente ya vamos a estar en TikTok y también vamos a estar ahí en Instagram. Ya estamos preparando todas las redes y en YouTube también vamos a empezar a subir pequeños videos con esta información. También, de igual manera, pues, contamos con un equipo de 5 psicólogos. Actualmente tenemos psicólogas espectaculares con maestrías, con doctorados, que pueden apoyarles en esta área en ciertas condiciones. También estamos nosotros en la iglesia Fuego Nuevo, ahí en la colonia progresista y en Iztapalapa. También si gustan acompañarnos el día que quieran, son bienvenidos. Sería una bendición tenerlos. Y pues básicamente son las redes sociales que tenemos. Y de igual manera, si necesitan alguna consulta, también búsquenme como David Talkman. Van a encontrar primero a mi hermano. Pero Que ya estuvo aquí. En Shark Tank. estuvo en Shark Tank. Pero también ahí me van a localizar sin ningún tema. Bien. Y bueno, pues qué importante es que nos tratemos y qué mejor con un psicólogo cristiano. Ya hablábamos un poquito cómo la psicología natural pues te va a tratar de una manera, pero pues conforme a la palabra, pues alguien especializado, ya que va a saber lo espiritual y lo natural, te puede ayudar. Y pues eso. Algo importantísimo. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios manejamos un lenguaje diferente al del mundo. Un psicólogo normal no va a entender lo que tú pasas en la iglesia. Un psicólogo normal no va a entender que te peleaste con tu pastor, que te bajó de la alabanza. En cambio, un psicólogo cristiano va a entender ese lenguaje, va a entender las manifestaciones. Inclusive de igual manera, siempre yo les pregunto, ¿cómo quieres tu terapia? ¿La quieres con espiritualidad o la quieres solamente clínica? Tú escoges. Si me dicen la espiritualidad, yo le digo, esto va a ser más fácil porque cuando tú metes a Dios en el asunto, el proceso y la rapidez siempre es mucho más efectivo. Pues listo, de verdad, gracias a todos los que escucharon el podcast el día de hoy. Ahí ya van a aparecer las redes sociales del pastor, ya dijo Psicología 2.0 cristiana. Y bueno, pues vamos, fue un tema especial, espero lo puedas compartir con alguien que lo necesite, que pueda ayudarles y pues no sé, ya. También recuerden, nos seguimos invitando a nuestro evangelismo por Álvaro Obregón este día 30 de mayo. Ya se viene la fecha, en 15 días. 30 de mayo es nuestro evangelismo por Álvaro Obregón. Vamos a estar evangelizando. Si tú quieres venir, acércate. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Comunidad 1. Si quieres apoyarnos en el evangelismo, yo creo que todos estamos llamados a arrebatar este territorio para Jesús. También recuerda que vamos a tener una adoración pública con los chicos de Altar Público Coyoacán en el Parque Afonso 13 a las 3 de la tarde, ese mismo 30 de mayo. Ya sabes, estamos aquí en la Avenida El Rosal 97, Colonia Molino de Rosas, Alcaldía Álvaro Obregón, Comunidad 1. Una fe, una iglesia, una esperanza. Pues gracias, Paz David. Y pues ahí nos despedimos de todos los que están en redes sociales, hagan sus comentarios. Y para la próxima, Mujeres Inspira, junto con la pastora Zaret, que va a hablar de autoimagen y demás, pues nos vemos. Gracias a todos y chao.